Señor, a una sola voz cantando a tu nombre y también como un solo cuerpo listos para escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos hables en esta oportunidad, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que inspiró estas palabras, Señor, que una vez fueron dadas a estos santos hombres y profetas, Señor, en el antiguo tiempo, que tuvieron un propósito en esa época y se cumplieron, pero que también han sido dejadas para nosotros para también traer una edificación a nuestro tiempo, Señor, y en nuestras vidas, Señor. Te ruego que ese propósito por el cual tu palabra ha sido escrita, Señor, se cumpla en cada uno de nosotros sin excepción alguna, Señor. Bendícenos con tu palabra, con tu sabio consejo, Señor, de manera que podamos tomar esas palabras para que nuestras vidas, Señor, vayan floreciendo y dando frutos, Señor, frutos de justicia, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos depositamos en ti, confiamos que vamos a salir bendecidos en esta oportunidad nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pasan nuestros hijos a sus clases y se pueden saludar unos a otros, hermanos. Dígale bienvenido o bienvenida a su hermano, su hermana. Muy bien, hermanos. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Bendecidos? Vamos a iniciar, hermanos. Abran su Biblia en el libro de Amós, libro del profeta Amós. Vamos a leer del capítulo 2, verso 4 en adelante. Amós 2, verso 4. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Amén. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos. Como estábamos viendo la semana pasada, hermanos, y hemos estado aprendiendo la profecía del profeta Amós, ese corto libro de 9 capítulos, hermanos, carece un poco de promesas de bendición. Realmente podemos ver muchas profecías que solamente advierten de juicio. Al final del libro sí hay muy bonitas promesas, pero casi todo, bueno, todo el contenido del libro es puros juicios de Dios a las ciudades. Vimos la semana pasada que habían juicios a las ciudades vecinas de Israel. Dios manda al profeta Amós a proferir juicio contra las ciudades y hace una especie de círculo alrededor de los vecinos más cercanos del pueblo de Dios. Y ahora, hermanos, se dirige al juicio a la ciudad de Judá, lo que equivalía a Jerusalén. Recordemos que el reino de Israel se dividió en 2 reinos. Uno era el reino de Judá o Jerusalén y el otro el resto de las 10 tribus de Israel, que eran que se conoce como el reino de Israel. Lo interesante de esto, hermanos, es de que Dios dice que va a proceder con un juicio muy severo a la ciudad de Jerusalén. La razón por la cual ejerció ese juicio, porque todo esto ya se cumplió, hermanos, era porque habían menospreciado la ley de Jehová. Pero vemos de que el Señor manda a decir al profeta, y con una severidad similar a la de las demás naciones, que estaremos de acuerdo, hermanos, de que estas naciones habían cometido diferentes crímenes, habían cometido diferentes pecados bastante severos, y ahora Dios profiere juicio contra Judá de la misma manera con que profirió juicio contra aquellas personas
que todos estamos de acuerdo que merecían ese castigo. Pero veamos algo muy interesante, hermanos, en esto de que el Señor no hace acepción de personas. El hecho de que aquellas naciones sí hayan sido perversas y merezcan ese juicio, no quiere decir que el pueblo de Dios esté exento de este tipo de castigos. Vemos en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 11, la palabra de Dios dice que porque no hay acepción de personas para con Dios, o sea que Dios no tiene favoritos, sino que dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vemos, hermanos, que el reino de Judá, la nación hermana de Israel, estaba a punto de recibir este juicio de Dios. Sus pecados ya habían llegado al colmo de la presencia de Dios. Por eso hace el mismo uso que de la primera frase, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá. No quiere decir que Judá había cometido únicamente 3 pecados y cuando cumplió el 4, entonces Dios procedió a castigarlos, sino que es una frase que se usaba para decir, ya llegaron al colmo de los pecados y se sobrepasaron. O sea, ya estaban hasta el límite y con el cuarto, la palabra o la frase cuarto quiere decir que ya se habían pasado, pero de la raya, ya se habían rebalsado de este tipo de pecados. El Señor Jesús hace una analogía parecida en Mateo 23:31 cuando está hablando con los fariseos y les dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y luego procede a decirles, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vemos que el Señor Jesús les dice a los fariseos, ustedes también llenen la medida, porque en el tiempo antiguo, por muchas veces, el pueblo de Dios ya había rebalsado esa medida. Ese vaso ya lo habían hecho rebosar de tanto pecado. Por eso es que dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4, fíjense muy interesante, no revocaré el castigo. El Señor ya había dispuesto que no iba a pasar por alto más pecados y que iba a proceder con severidad. La razón del castigo, hermanos, como vemos en el verso 4, es que menospreciaron la ley de Dios. Menospreciaron la ley de Dios, no guardaron sus ordenanzas y anduvieron en las mentiras de sus antepasados. ¿A qué se refiere con que menospreciaron la ley de Dios? Menospreciar, hermanos, tiene la idea de darle un valor inferior a las cosas. Menospreciar tiene que ver con que no nos importe algo. Tiene que ver, hermanos, con no poner atención porque sentimos que no vale la pena ponerle atención, porque vale poca cosa o nada. Como si la ley de Dios no fuera digna de ponerse atención. La ley, la palabra ley no se refiere a una legislación legalista, a mandatos forzosos que son una carga para las personas, sino tiene que ver, hermanos, con la palabra Torah, que significa, hermanos, nada más y nada menos que instrucción. La palabra ley, hermanos, en la palabra de Dios que se refiere al Antiguo Testamento, tiene que ver con instrucción para vivir una vida agradable a Dios. Pero también tiene la idea, hermanos, de que Dios tiene la intención de tener una relación con el discípulo. El maestro con el discípulo quiere tener una relación e instruirle para su propio bienestar. No nada más es, hermanos, como algunos podrían pensar, que la ley, o sea, Dios estableció una ley para fastidiarle la vida a las personas para que no disfruten de ella,
sino más bien es para que ellos puedan tener una vida agradable, no solo delante de Dios mismo, sino para que les vaya bien a todas sus criaturas. De manera, hermanos, que el pueblo no guardó sus ordenanzas tampoco, y se refiere a los mandamientos escritos, pero tiene la idea, estas ordenanzas tienen idea, como se usa también la frase estatutos o mandamientos, tienen la idea a que la palabra verdadera de Dios, la verdad de Dios es sólida, es inamovible. Esto, hermanos, es la palabra inalterable que permanece para siempre. Así que el juicio de Dios venía a ellos porque menospreciaron la palabra verdadera de Dios, que es eterna e inamovible. Anduvieron en las mentiras de sus antepasados, también dice. Esto tiene la idea, hermanos, que anduvieron en pos de otros ídolos. Y esto es muy interesante porque es muy posible y casi seguro, hermanos, de que ellos estaban dejándose llevar por mentiras que los llevaban arrastrados para adorar a otros dioses. Porque era la costumbre que tenían sus padres, sus antepasados. Porque dicen, no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. En el libro de Jeremías recordamos que el Señor hizo un reproche en el capítulo 23, verso 32, donde dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. De manera, hermanos, que como ya tenemos claro, el propósito de los falsos profetas es hacer errar al pueblo de Dios. Porque dicen, no te va a venir mal. Al contrario, dicen cosas muy buenas. Y es algo bien interesante, hermanos, que el profeta Amós por ningún momento se pone a decirles cosas bonitas, ni al pueblo de Dios. Al contrario, con toda fidelidad, siendo fiel a la palabra que Dios les ha dado, no importando que después, como vamos a ver más adelante, después del pueblo se enojó con él y lo quisieron correr. Porque no les gustó el mensaje. Podemos suponer, hermanos, de que cuando ellos comenzaron a escuchar la profecía de Amós en cuanto a las ciudades vecinas, que él profería juicios muy severos contra todas las ciudades, donde dice prenderé fuego, prenderé en el fuego en el muro, y en todas partes va a haber destrucción de parte de Dios. Posiblemente el pueblo de Dios estaba muy contento y muy gozoso al ver que Dios finalmente iba a poner fin a las injusticias de todos sus enemigos. Pero ahora se dirige hacia ellos. Ahora se dirige directamente hacia ellos con la misma severidad con la que ya había hablado a sus enemigos. Aquí no hay ningún tipo de bendición, no hay ningún tipo de promesa. Aquí no hay nada que diga que les va a ir bien. Él está diciéndoles que les va a ir igual que a sus enemigos. Y la razón es porque han menospreciado la palabra de Dios. Esto es muy interesante, hermanos. Es muy interesante porque posiblemente estas personas se estaban apartando, ignorando la palabra de Dios por una instrucción falsa de algunos falsos profetas que habían llegado anteriormente al pueblo y habían seguido las mismas costumbres de sus antepasados. En Ezequiel 5:5 el Señor dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Cambiaron los mandamientos de Dios, los desecharon, los ignoraron, los menospreciaron.
no eran agradables para ellos como suele ser para muchas personas hoy en día. No, eso está en el Antiguo Testamento. Eso era allá con Israel. Esas cosas eran antes, hoy son tiempos modernos. Son creencias diferentes. Ese es el dicho muy común ahora. Ahora estamos bajo la gracia. Y es verdad, y gloria a Dios por ello. Pero más adelante vamos a ver cómo encaja esto con el mensaje de la profecía de Amós. Ahora suele pasar que la gente se siente mucho más inteligente que la gente del pasado. Y algunos piensan que tienen exclusividad para con Dios. Pero les recuerdo, hermanos, que los pecados siguen siendo pecados delante de Dios. Y la perversión del ser humano, hermanos, va empeorando cada vez más, tanto así que cosas que ahora son muy normales para muchos, hoy en día, hace 50 años, eran cosa de asustarse. Solamente en nuestra forma de hablar, hermanos. Tal vez nuestros abuelitos podrían dar testimonio de que la gente, nosotros mismos, nos referimos a las demás personas de una manera mucho más grosera que hace 30, 40 años atrás. Somos muy mal hablados, solo con la forma de hablar, la manera de vestir, muchas otras acciones que ahora se hacen, hace 30 años eran un escándalo, porque se consideraban inmorales. Ahora, el problema del pueblo de Dios en general era la desobediencia a la palabra de Dios. Y veamos en 1 Samuel capítulo 15, verso 22, cómo ve Dios la desobediencia. Fíjense bien, 1 Samuel 15, 22, cuando Saúl desobedeció la instrucción de Dios, el mandamiento de Dios de terminar con aquella nación a la cual fue a atacar, él hizo lo que a él le pareció más correcto hacer y desobedeció a Dios. Más bien, él pensó que obedeció a Dios, pero lo obedeció en parte. El resto lo acomodó él a su manera de pensar. 1 Samuel 15, 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Es una pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Fíjate bien, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Menospreciar la palabra de Dios tiene consecuencias severas. Este era el rey de Israel en esa época. Solo el hecho de menospreciar la palabra de Dios tuvo consecuencias. Dios no hace acepción de personas. Dios no se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si quito al rey? ¿Qué va a pasar con mi pobre pueblo? No. Inmediatamente lo desechó. Como él había desechado su instrucción, su mandamiento, sus ordenanzas, él también lo desechó del reino. Le quitó el reino y puso a David, a alguien que sí iba a ser obediente. Ciertamente, obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Hay mucha referencia en el Antiguo Testamento de cómo el pueblo de Dios tenía por costumbre nada más seguir los rituales. Todavía en el Nuevo Testamento podemos verlo, con los fariseos principalmente. Ellos estaban muy ocupados en su apariencia exterior, en cumplir todos los rituales. Eran bastante cuidadosos, pero con cosas externas. Cosa que el Señor Jesús les dice en el capítulo 23 de Mateo, que algunas de esas cosas son necesarias hacer, pero sin olvidar las otras, que es la fe, la justicia y el amor. O sea, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros como creyentes necesitamos entender, tener una claridad y poner en orden.
El hecho de que la ley de Dios, el Antiguo Testamento, haya sido, para algunos, es cosa del pasado, es una instrucción incorrecta, hermanos. Menospreciar la palabra de Dios tiene consecuencias muy, muy severas. Ciertamente obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y tenemos el extremo de algunas personas hoy en día que cuando dicen y ven cosas como estas, van y corren rápidamente a tratar de disfrazarse como judíos y hacer todos los rituales de los judíos, cosa que no es obedecer. Obedecer es mucho más que eso, es mucho más que cualquier sacrificio. Y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros que se sacrificaban antes en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero algo muy interesante en este versículo es que dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Y esto es un pecado muy, muy grave, muy severo delante de Dios. Es como ser un brujo o una bruja. O sea, el hecho de rebelarse contra Dios es como ser un brujo delante de Dios. Así se considera. Y como ídolo o idolatría, la obstinación. ¿A qué se refiere la obstinación? Una persona obstinada, hermanos, es una persona testaruda, es una persona terca, es una persona que no escucha, una persona que cuando algo no le va, no le conviene, no pone atención. Es una persona que cuando no, pero es que mira, la palabra de Dios dice, sí, eso es lo que tú dices, pero yo pienso algo diferente. Esa es una persona testaruda. Lo tenemos como ejemplo a Saúl. A Saúl le dijeron, ve y destruye tal ciudad y no dejes nada. Acaba con todo. Pero él dijo, no, voy a rescatar el ganado para ofrecérselo a Jehová, dijo él, según él. Y también voy a perdonar al rey porque el rey es buena onda. Él tomó sus propios pensamientos. Él se aconsejó a sí mismo y no le importó la instrucción. No le importó el mandamiento. Mira, en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, porque nos vamos a equivocar. Por eso es que debemos poner nuestra opinión en lo que dice la palabra de Dios. Nuestro consejo debe ser lo que dice la palabra de Dios y no lo que yo creo que debe de ser. El pueblo de Dios anduvo en sus propios consejos, como dice el Salmo 81, verso 8. Fíjate cómo dice acá, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Este es un salmo y fue una realidad. Por muchas ocasiones Dios llamó la atención de su pueblo y no quisieron escuchar. Prefirieron seguir sus propios consejos. Prefirieron escuchar a falsos maestros que los llevaron a cometer errores. Prefirieron escuchar sus propias opiniones, de manera que se rebelaron contra Dios, menospreciaron la palabra de Dios y pusieron su propio pensamiento como Dios y consejero. Esto es algo muy, muy terrible, hermanos, todavía en nuestro tiempo. Actuar de esta manera, hermanos, es rebelión contra Dios. Es como decir, como hacer la necedad de formar un ídolo y rezarle y pedirle y decirle, este es mi Dios, pero sin poner un ídolo enfrente, sino que es nuestro propio ego, nuestra propia manera de pensar.
nuestra propia soberbia, viendo la palabra de Dios. Y hermanos, en esto quiero ser muy claro, no se trata de rituales, se trata de cosas muy prácticas para nosotros, que todavía son vigentes. Pero por causa de que el pueblo, hermanos, no obedeció a Dios, el castigo les llegó, como podemos ver. El profeta Amós les profetizó que iba a consumir hasta el palacio del rey en Jerusalén. Pero vemos, hermanos, que en 2 de Reyes, capítulo 25, verso 8, esta profecía se cumplió. Dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. La profecía se cumplió. Tardó varios años, pero se cumplió. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. La profecía que Amós había dictado años atrás se cumplió en los tiempos de Nabucodonosor II. Pero tenía que ser, podríamos preguntarnos, ¿tenía que ser Dios tan severo con su pueblo? ¿Por qué? Si es su pueblo escogido. ¿Por qué si Dios dice aquella nación a cual amó, a la cual escogió y tantas promesas que había dado? Pues hermanos, hay una parábola en el libro de Lucas, capítulo 24, y quiero que me acompañen para allá. Capítulo 24 de Lucas, esto es el Señor Jesús hablando acerca de el siervo vigilante y el siervo infiel, pero vamos a ver nada más lo que le corresponde al siervo infiel. Capítulo 12, verso 41 de Lucas. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas a aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor Jesús aclara esta situación. ¿Por qué con su pueblo ha sido tan severo? Porque a su pueblo se le dio mucho, y mucho se le va a demandar al que a mucho se le ha dado. Pero igual, todos recibirán su porción. Así que podemos determinar que obediencia es igual a bendición, como dice Deuteronomio. Acompáñenme para allá, hermanos. Deuteronomio 28, capítulo 28, verso 1. Y vamos a leer, hermanos, algunas bendiciones que traen o persiguen a la obediencia. El Señor le prometió a su pueblo muchas bendiciones si ellos eran obedientes, ponían atención a la palabra que Él les había dado. 28:1 de Deuteronomio, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí podemos ver el contraste. ¿Qué es lo que había hecho Judá? Había menospreciado la voz de Dios. La había tomado en poco. Es más, la habían cambiado. Dice entonces, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Y sigue bendición tras bendición tras bendición, pero hay una condición: si pones por obra las cosas que yo te he dicho hoy. Veamos en el verso 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. No para que los memoricen nada más, sino para que los pongan por obra. Pero fíjate el verso 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esa es la condición. De manera que obediencia igual bendición. Esto equivalía en el tiempo de la ley. Pero veamos también en el verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí, hermanos, podemos ver un montón de maldiciones que el Señor profiere si no ponen por obra los mandamientos de Dios. De manera que el pueblo de Israel, hermanos, ya estaba advertido desde antes. Ellos nacieron memorizando estas palabras. Ellos crecieron. Uno de los mandamientos era que repitieran constantemente a sus hijos en la plaza, en el parque, donde fuera. Memorizar todas estas palabras. Ellos sabían de estas cosas. No era por ignorancia, pero tal vez la influencia de falsos maestros que pudieron llegar y decir, no te va a pasar nada. Es bendición lo que viene para ti. Y si le agregamos que para este tiempo, en los tiempos de Amós, muchos de ellos eran prósperos. Y el hecho de que fueran prósperos lo tenían como señal de que Dios estaba feliz con ellos, como luego muchos cristianos hacen hoy en día. El hecho de que alguna persona sea próspera hoy en día, el hecho de que una persona esté feliz, sano o lo que sea, no es sinónimo siempre de que Dios está contento con esa persona. Y tampoco el hecho de que una persona esté pasándola mal, también hoy en día no es sinónimo de que Dios esté enojado con esa persona. Tal vez Dios está trabajando en el carácter de esa persona. Pueden pasar muchas cosas, pero no es sinónimo que hay bendición cuando las cosas van bien. Le recuerdo a José cuando fue echado en un pozo y después vendido como esclavo y luego estuvo sirviendo como esclavo en Egipto y luego fue encarcelado y fue traicionado y muchas cosas malas le pasaron, pero en cada una de ellas dice en el libro de Génesis que Dios estaba con él. De manera que el hecho de que a alguien le esté yendo como no quiere que le vaya no es sinónimo de que Dios no se encuentra con esa persona, pero sí haríamos bien en revisar nuestros caminos, nuestros procederes. Sí haríamos muy bien en analizar, en examinarnos a nosotros mismos. Tal vez Dios está llamando nuestra atención. Amén. Así que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. El gran problema del pueblo de Dios en esta época, como también hoy en día, es que presumen de exclusividad.
Nosotros somos el pueblo de Dios. Y gloria a Dios por ello. Israel o Judá, aunque la otra semana vamos a ver el juicio contra el resto de Israel o a todo lo que le llaman Israel acá en Amós, también es igual de severo. La profecía de Amós está más dirigida al resto de Israel, pero comienza primeramente con las ciudades vecinas, incluyendo su ciudad hermana, Judá. El gran problema del pueblo de Dios, hermanos, es que se sienten exclusivos y piensan que van a librarse o que están exentos del juicio de Dios. Las personas piensan que porque son los favoritos de Dios, Dios no va a juzgar sus pecados. No me lo tomen a mal, hermanos. Sé que ahorita muchos podrían estar pensando, pero estamos en la gracia, estás equivocado. Ahorita vamos a ver un poquito. Pero hay personas que abusan de la gracia de Dios. Por ejemplo, hermanos, los cristianos hoy en día podrían decir, no es que estamos bajo la gracia, eso es la ley. Estamos bajo la gracia y ya Dios no nos va a juzgar. Es más, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, condenación para el infierno. Pero posiblemente Dios nos va a meter en severas disciplinas estando con vida en esta tierra, si es que somos hijos de Dios de verdad. Pero no debemos de menospreciar la palabra de Dios. Veamos en el libro de Romanos capítulo 1, verso 24, lo que pasaba y por lo cual el juicio de Dios, la ira de Dios se revela. Capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? El error de Israel. Vemos el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y esto es idolatría en su totalidad, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego más adelante, en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice un listado de pecados, hermanos, que todos estamos de acuerdo que es justo que Dios derrame su ira y todo su juicio contra estos pecados, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican, menosprecian la palabra de Dios, las advertencias de Dios, los juicios de Dios, y dicen, estamos bajo la gracia de Dios, somos el pueblo de Dios, nada nos va a pasar. Y se respaldan con predicaciones de falsos profetas que les rascan el oído y les hacen sentir cómodos con sus pecados. Pero vemos en el capítulo 2, verso 1,
otro grupo de personas a las cuales también son dignos del juicio de Dios, donde dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y una vez más, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero hay personas que voluntariamente ignoran, menosprecian y toman de menos la dirección de Dios, las advertencias de Dios que los guían al arrepentimiento. Y tenemos un grupo más, hermanos, en el verso 17. Y aquí se dirige directamente Pablo a los judíos, pero hoy representan a aquellas personas que profesan tener alguna religión, que se sienten muy exclusivos por ser el pueblo de Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Vemos, hermanos, muchas personas que piensan porque yo tengo un llamado, alguien puso las manos sobre mí, o yo conozco mucho la escritura, o tengo 50 años perteneciendo a X iglesia, o estoy bajo la cobertura de X persona. Pero mira lo que dice, instructor de los indoctos, maestro de niño, verso 21, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? De verdad, hermanos, aquí más adelante Pablo dice que no hay salvación para nadie porque todos hemos pecado. No hay exclusividad. Aquí es donde entra la gracia de Dios. O sea, verdaderamente, qué bueno que estamos bajo la gracia de Dios, por supuesto que sí. Pero no podemos estar contentos de que estamos bajo la gracia de Dios si menospreciamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y no estoy hablando, hermanos, de mandamientos que están en el Antiguo Testamento para hacer rituales. No estoy hablando de que nos comportemos como judíos, que guardemos el sábado, que vayamos y sacrifiquemos un becerro. Eso ya no lo tenemos que hacer. Hay mucha palabra que describe que esas cosas ya no son vigentes para nosotros. Pero por ejemplo, 1 de Pedro 2:16, como libres, que estamos libres de las consecuencias del pecado, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si nosotros ponemos atención a esto, sintámonos gozosos de la gracia de Dios con la que disfrutamos en este tiempo. Aquellos que no toman como pretexto la gracia para vivir su vida pecando libremente delante de Dios. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Solamente que no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne. Porque, hermanos, el hecho de que algunas personas entiendan mal la gracia de Dios les lleva a hacer lo que les venga en gana. Y lo peligroso de esto es que sean personas que no han nacido de nuevo. Personas que no tienen temor de Dios, que menosprecian la ley de Dios. Y hay un juicio final para todos estos personajes, hermanos.
Y pueden leer en el libro de Apocalipsis, juicio tras juicio, tras juicio y tras juicio. Y muchos están contentos y dicen, yo deseo que venga el Señor Jesús ahora. Mas no saben, hermanos, que hay personas que cuando Cristo venga serán enjuiciados porque no han obedecido a los mandamientos de Dios, no han creído verdaderamente en Cristo Jesús, no han sido renovados plenamente y menosprecian la palabra de Dios. No tienen reverencia a la palabra, a los estatutos de Dios. Notemos que en el pueblo cristiano hay una confusión muy grande, hermanos, entre la ley y la gracia. Eso es una realidad muy grande. Hay personas que equivocadamente dicen, ya no estamos bajo la ley, porque sí dice la palabra de Dios de esa manera. Pero ¿en qué sentido lo dice? Hay personas que piensan, ya no estamos bajo la ley, como si fuera un permiso, una licencia para hacer lo que les venga en gana. Y agarran versículos a conveniencia, como primera de Juan 8, 1, 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esa es verdad y gloria a Dios por ello. Pero no lo debemos agarrar como una excusa o una licencia para ir a pecar y luego recordarnos de ese versículo. No debemos agarrar ese tipo de versículos para defendernos para ir a pecar. Eso es en el caso de si hemos pecado. Que hay esperanza, hay salvación, hay redención. Podemos restaurar nuestra comunidad, nuestra comunión con Dios. No quiere decir que si cometemos un pecado ya estamos destituidos de la gloria de Dios para siempre. Pero también deberíamos tener cuidado si estamos pecando deliberadamente, justificándonos con algunos versículos como estos. La ley, hermanos, y la gracia no son enemigos ni son opuestos. La ley y la gracia no son cosas contrarias. En Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La ley ceremonial lo que representaba era una sombra de lo que había de venir, y esa sombra era el cuerpo de Cristo. Por causa del tiempo, hermanos, no vamos a poder explicar todas estas cosas, pero por ejemplo, el sacrificio de un animal inocente, lo más puro que fuera, representaba el verdadero sacrificio de Cristo, de manera que ese sacrificio de un animal inocente era una sombra del verdadero sacrificio, el cual es Cristo. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La ley del ceremonial, los sacrificios eran una sombra del bien venidero que era Cristo. Estando presente Cristo, ya no hay necesidad de sacrificios. Y hay muchas otras cosas, hermanos, que en la ley ceremonial Cristo representaba. Era el cumplimiento Cristo. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De manera, hermanos, que aquí Pablo ya no está hablando de la ley ceremonial, sino de la ley moral de Dios. Los mandamientos morales de Dios, nuestro comportamiento, nuestro trato unos con otros, nuestra moralidad. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, fíjense bien, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero notemos que dice, y cualquier otro mandamiento. Así que la ley moral de Dios está vigente y hacemos bien si observamos esa ley. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es clara la palabra de Dios, hermano. Los mandamientos de Dios son bien claros y específicos. Y haríamos bien en ponerles atención y no cometer el error que hizo Israel, hermanos, que por cierto, para eso tenemos el ejemplo de las cosas que pasaron, para que no las repitamos nosotros, para que veamos el ejemplo de ellos y las consecuencias, los frutos de su desobediencia que ellos cosecharon y que no los cosechemos nosotros. Tampoco cometamos el error, hermanos, no solo de no menospreciar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, no solamente de seguir el engaño de algunas personas que bajo sus propios consejos se dejan guiar, sino también, hermanos, de no pensar que somos exclusivos y que por ser exclusivos, entonces no nos va a pasar nada. Que por ser exclusivos podemos pisotear la palabra de Dios a como nos venga en gana. Al cabo, pues estamos bajo la gracia. Eso es un error muy, muy grande, hermanos. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿A quién le está diciendo esto, hermanos? ¿A quién le está diciendo esto? ¿A los impíos o al pueblo de Dios? Entonces, ¿dónde está el argumento de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, si repetidas veces dice que busquemos la santidad? Es verdad, hermanos, que no vamos a poder ser perfectos. Claro que no vamos a poder ser perfectos, pero esa no debe ser la excusa para que nos vayamos y nos revolquemos en los pecados como nos venga en gana. Sigamos la paz, perseguir la paz con todos. Esto habla de una relación personal con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todas las personas que están en nuestro entorno. Procurar la paz con esas personas. Que lo que dependa de nosotros debe de ser llevarnos siempre bien, llevarnos en paz. Y la santidad, debemos procurar esa santidad, sin la cual santidad nadie va a ver al Señor. Aquí no hay exclusividad. O somos o no somos de Cristo. La santidad, hermanos, es algo que es muy importante que nosotros observemos y nos preguntemos constantemente si de verdad nosotros estamos en la fe. Si de verdad nosotros, hermanos, estamos refugiados en Cristo, porque uno de los frutos, hermanos, de ser un hijo de Dios es la santificación personal. La santificación personal es nuestra finalidad, es para lo que estamos. Mira, Efesios 2:8, no estamos hablando, hermanos, de salvación por obras, porque eso es imposible. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Verdaderamente no podríamos jactarnos de nuestra propia salvación.
No podemos aportar nada a nuestra salvación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras es para que andemos en ellas. Dios ya las preparó de antemano. Y Él también dice en el libro de Romanos capítulo 8 que nosotros fuimos predestinados para ser a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para que andemos en esa santidad. Pero no vamos a ser igual exactamente que Él, pero debemos procurar. Por eso es que Hebreos 12:14 dice que procuremos la santidad, que la persigamos. También dice la Escritura que la obra que comenzó la perfeccionará hasta el día de Cristo. Sé que es un proceso constante, día con día. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no cometer el error de menospreciar la palabra de Dios y solo extraer las cositas que más nos convienen o más nos gustan. Porque posiblemente, hermanos, estamos llenando esa copa que el Señor está mencionando ahí. Haríamos bien, hermanos, que examinemos nuestro caminar. Y para finalizar, hermanos, Apocalipsis 22:12, el Señor Jesús dice estas palabras. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Si vemos, hermanos, el mensaje no es diferente. Allá en el libro de Amós, en el año 760 aproximadamente, antes de Cristo, cosas parecidas a estas. Pero era un juicio terrenal en el que las personas iban a morir físicamente únicamente. Pero acá, hermanos, está hablando de una muerte eterna. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados, felices, porque ellos tienen derecho al árbol de la vida, pero vuelve el mensaje de juicio, mas los perros estarán fuera. Y vemos, hermanos, diferente lista de pecados, que no es total, hay muchos más pecados. Por eso, hermanos, es importante que pongamos atención a los mandamientos de Dios y busquemos la santidad. No menospreciemos su palabra, su ley, sus mandamientos, sus preceptos, los que nos corresponden ahora a nosotros como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, debemos vivir en consecuencia con ello, hermanos. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Señor. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, te agradecemos porque nos concedes el privilegio, Señor, de navegar en tu palabra, Señor. Ir descubriendo cosas que muchas veces pasamos por alto, Señor. También te rogamos, Señor, de que nos hagas abrir nuestros ojos y nuestros oídos con mucha atención, Señor, para que vigilemos nuestra vida, Señor, y no estemos engañándonos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a apartar nuestra mirada, nuestros oídos, Señor, a enseñanzas diversas y raras, sino más bien que pongamos atención a aquellas cosas, Señor, que son de provecho para nosotros mismos, nuestra familia y nuestros hermanos, nuestro entorno, Señor, para que nosotros podamos ser esa luz que tú dijiste que seríamos en medio de este mundo de tinieblas, para que podamos conservar, Señor, esa semilla que tú has depositado en nuestras manos, Señor, y que podamos también enviarla, Señor, y distribuirla a otros, Padre. Pero necesitamos pureza, Señor, por medio de tu palabra. Necesitamos
un conocimiento verdadero, Señor, y extraer aquellos errores que podrían tener cada uno de nosotros en nuestras mentes o corazones, aquellos propios pensamientos que podríamos estar confiando en ellos, Señor. Esos propios consejos, Señor, que nos podríamos estar dando a nosotros mismos y desechando el consejo verdadero de tu palabra, Señor. Ayúdanos a desechar la mentira. Ayúdanos a identificar, Señor, las cosas que son dañinas para nosotros. No permita, Señor, que nosotros seamos engañados como miles de personas hoy están siendo engañadas, depositando su confianza en personas, en servidores, en ministros, y no depositando la confianza en ti, Señor. Que pongamos más atención a tu palabra, Señor, que la veamos como tu palabra, Señor, como la palabra de Dios, como lo que es. Y que podamos poner atención a ella sin ningún misticismo, sin ninguna tradición, sin ninguna religiosidad, Señor, sino que con sinceridad de corazón podamos ir a ella y poder tomarla como palabras para nosotros, que son palabras de vida, Señor. Que podamos practicarla, Señor, fielmente, y que no solamente la veamos como una carga, Señor, sino como algo que nosotros practicamos porque tenemos una naturaleza diferente, ya no somos del mundo. Ahora te pertenecemos a ti, Señor. Concédenos el privilegio de ir aprendiendo cada vez más, de serte agradables cada vez más, de ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender cada vez más la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús depositamos esta petición delante de ti, Señor, y esperamos que los frutos sean visibles en cada uno de nosotros en la brevedad posible, Señor. Gracias, Señor, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.